Doctor Eduardo, es muy difícil prever cómo va a evolucionar este sector, aunque ya hay como unos parámetros ciertos. La convergencia es como el común denominador en este sector. Operadores de televisión, de celulares, de valor agregado, todos van a terminar haciendo lo mismo. Tecnológicamente, ¿cómo se va a recibir esto por parte del público? Sí, bueno, la convergencia plantea unos retos muy grandes a nivel de los operadores, pero unos beneficios muy altos en términos de las personas y en términos de las empresas. Entonces, la convergencia es como a distintos niveles, está a nivel del terminal, está a nivel del acceso y está a nivel de las plataformas tecnológicas. Dado de que es un beneficio tan grande para las empresas y para las personas, y que en última instancia ellos quieren que independientemente de la red, digamos, los servicios fluyan de una manera, digamos, transparente, entonces llegamos al mundo de la convergencia, donde no solamente convergen las tecnologías de comunicaciones, sino también la informática y todo el tema de medios. Entonces, el tema de medios es, digamos, un escalón más de la convergencia muy importante, es una etapa, por decirlo así, superior de la misma convergencia. Y hay preocupación en la formación por los contenidos, o sea, toda esa convergencia y todas esas plataformas, ¿qué contenidos van a llevar y cómo van a beneficiar o no al gran público? La convergencia es necesariamente, es un camino que hay que recorrer. Las tecnologías están disponibles y lo que hace la convergencia es utilizar cada elemento de esa diferente tecnología para lograr un producto final. Las empresas de nuestro medio, hablo del medio de las telecomunicaciones, tienen que preocuparse ahora más por el servicio que por los productos tangibles, son más intangibles los servicios. Entonces, la forma de llevar esos conocimientos en el ámbito académico va muy de la mano con los desarrollos tecnológicos que los mismos fabricantes van poniendo en el mercado, en el medio. Particularmente en el campo de la docencia, una de las formas de llevar a la práctica el tema de la convergencia es a través de docentes que están en el campo practicando pues todo su quehacer tecnológico en una compañía pública o privada de telecomunicaciones. La Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM considera que en los próximos 10 años las telecomunicaciones desde el punto de vista tecnológico estarán gobernadas por las tecnologías inalámbricas y las tecnologías de banda ancha. Por tanto, para ellos es clave que el Estado promueva y facilite el acceso de estas tecnologías y más aún, que los operadores se fortalezcan para prestar servicios bajo estas tecnologías. Hace unos años, las Naciones Unidas hizo una adenda a la Declaración de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, en el sentido de incorporar un derecho más, y era que se consideraba como un nuevo derecho el acceso a la telefonía básica por parte pues, de todos los seres humanos en el planeta. Y en aquel entonces había una asimetría que todavía existe en el acceso a las comunicaciones básicas, ni siquiera estoy hablando de la telefonía celular, porque en celulares pues ya hay más líneas de celulares que de fijas en ciudades como Tokio o Nueva York. Nueva York tenía en aquel entonces más líneas telefónicas que todo el continente africano, lo cual es una asimetría terrible para efectos de ir cerrando esa brecha digital en donde el acceso a la telefonía básica es fundamental. En esa materia del acceso de la gente, por lo menos a la telefonía básica, fija, llamémosla, en el caso colombiano, ¿cómo estamos? Es decir, la telefonía social en Colombia, pues que es la estrategia del Estado para llegarle a esas regiones apartadas a través de la telefonía rural, ¿eso ha funcionado o todavía seguimos teniendo un gran número de colombianos sin conexión a un teléfono fijo, por lo menos? Sí, muy interesante el planteamiento que haces. Podríamos decir, como enmarcando la situación, podríamos
decir estas dos consideraciones. Una primera, que cuando hablamos de brecha digital, la brecha digital tiene dos componentes básicos, unos duros y unos blandos. Así como es importante las telecomunicaciones y el acceso para cerrar esa brecha dura, también es importante todo el tema del conocimiento y de las habilidades que se tenga, digamos, informáticas de ese usuario frente, digamos, a las tecnologías. Entonces hay dos clases, o la brecha pues la podemos dividir en dos clases. Ahora bien, ya hablando, resulta que la brecha digital es un reflejo de otra brecha, digamos, económica o socioeconómica que hay entre los distintos países. Entonces, nosotros estamos tratando de cerrar esa brecha en Colombia de una manera muy interesante a través de los programas de Compartel. A finales del siglo pasado, el programa Compartel apenas preveía el acceso básico, pero posteriormente ese acceso se ha venido enriqueciendo con conectividad de banda ancha. Entonces, lo que ha hecho el Ministerio es que de todos los municipios que hay en Colombia, dijo, bueno, ¿cuáles son los que están, digamos, más aislados, que tengan 10.000 habitantes o un número superior? Entonces llevó presencia allí con Compartel. Posteriormente dijo, no, pero no es suficiente eso, vamos a las poblaciones de 5.000 habitantes, entonces se cubrieron. Y luego dijo, bueno, pero es que también me interesan los poblados de 2.000 y de 500. Y se han venido entonces, digamos, utilizando los recursos de los otros servicios de telecomunicaciones como celular y fijas y demás, y servicios de valor agregado, para poder llevar esos servicios de telecomunicaciones, digamos, a las ciudades más apartadas, y que todos los colombianos podamos de alguna manera introducirnos en este mundo, digamos, de la sociedad de la información. Esos planes le ponen como le dan una ventaja a los operadores privados frente al operador público, porque el operador público está más comprometido a participar en los planes de cobertura social y el privado no. Eso también señala unas reglas distintas en materia de competencia. ¿Y qué hay en ese sentido en Colombia? Hay una competencia muy cerrada. ¿Qué va a pasar con los operadores actuales? La normatividad que está un poco desfasada y que no se ha podido llegar a un acuerdo para una nueva ley. ¿Qué nos presenta ese panorama? Sí, bueno, muy interesante la situación. Hay una situación muy interesante que podríamos decir esto. Uno como, digamos, como generador de las políticas, digamos, de conectividad a nivel nacional, o sea, digamos, si nosotros por algún momento nos permitiéramos ser el ministro de Comunicaciones y saber de que hay necesidad de hacer presencia en estos lugares, y sabiendo que los operadores, y sobre todo los operadores privados, no van a hacer presencia en esos mercados porque no les son atractivas las tarifas, y precisamente estas personas deben gozar de unas tarifas más baratas. Entonces lo que hace el gobierno es que da unas ayudas financieras de tal manera que el monto de las inversiones den para cubrir las plataformas, y posteriormente ya los gastos de operación y mantenimiento se consiguen a partir de las tarifas que se logran obtener, ¿cierto?, digamos así, de los cafés de internet y de los Compartel en toda Colombia. Entonces realmente hay algo muy interesante, porque no solamente se hace presencia también en esos municipios apartados de Colombia, sino también a nivel de hospitales y, algo muy importante, en las escuelas. En recientes declaraciones, Alfonso Gómez Palacio, presidente de Telefónica de Colombia, insistió en los cambios acelerados que vendrán a futuro. Uno de ellos es el aumento de la penetración de la banda ancha, que será jalonada por la masiva venta de computadores. Además, aseguró que el futuro de las tarifas de móviles y de servicios de banda ancha, televisión e internet llamado Triple Play bajarán. El empresario también contempló el concepto de acceso gratuito a internet, el cual calificó de riesgoso para el sector, y concluyó diciendo que uno de los puntos fuertes del futuro de las telecomunicaciones será la capacidad de almacenamiento, ya que para él, en el mundo no se habla de gigas o megas, sino de otros conceptos que permitirán almacenar hasta 50.000 veces la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Uno ve que las tecnologías de las comunicaciones van muy orientadas hacia lo inalámbrico.
Entonces viene todo este cuento de la internet inalámbrica, del Bluetooth, las comunicaciones inalámbricas o en algunos casos ópticas.